hoy, puede ser mañana o puede ser otro día. Bueno, habíamos dicho que la economía se divide entre economía positiva y economía normativa. Dentro de la economía positiva se divide en dos, que es la economía descriptiva y la teoría económica. Y la economía normativa era la política económica. Dijimos que la economía descriptiva es todo lo que describían al observar lo que sucedía en la realidad. Todo eso lo llevaron y crearon fórmulas, principios o leyes o modelos que le llamaron teoría económica. Todo lo que van a ver en los libros de economía es teoría económica, porque hay leyes, hay modelos y principios económicos. Y esa teoría económica que ya existe, la usan muchos lo usan los gobernantes para tomar decisiones y medidas. Y a eso se le llama política económica, que es normativa, que nos ayuda a normar la política económica de un país o de un estado. Hasta ahí creo que no hay dudas, ¿verdad? Ya. Después vamos a ver que la teoría económica se divide en análisis microeconómico, que también se le llama microeconomía, en análisis macroeconómico, que se le llama macroeconomía. Eso lo van a oír o leer mucho en las noticias o en los periódicos. Dentro del el análisis microeconómico, la microeconomía, no se les olvide, solo es el estudio del consumidor y las empresas. Ese es el análisis microeconómico. Y ahí se ve la teoría del consumidor, la teoría del mercado, la teoría de la producción, teoría de costos, y la teoría de la distribución es parte de la teoría del mercado, del marketing. Y el análisis macroeconómico estudian los agregados. Ya lo vamos a ver más adelante, los agregados, el PIB, PNB, el ingreso nacional, y ahí lo vamos a explicar también. Los agregados principales es el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. También se le llaman contabilizaciones. Esa es una forma de contabilizar lo que se produce en el país. Le llamaron PIB y PNB. Esas son contabilizaciones. Y dentro de la teoría, y también la macroeconomía estudia la teoría general del equilibrio, que es la emisión del dinero. No se les olvide, el Banco de México es el que emite dinero o lo retira. ¿Sí está claro? Emite dinero. Después ya vamos a ver por qué retira dinero de circulación cuando veamos inflación. Pero también puede poner a circulación billetes. Supongamos, todos los billetes nuevos los emite el Banco de México y va retirando los billetes viejos. Los que ya no sirven, los que están rotos, los va retirando. Acuérdense que un billete, te le rompía un billete y nadie se los quería aceptar. Entonces, la mayoría de la gente los pegaba con yurex y a ver si no se daban cuenta para que no los recibieran. Ahorita el banco tiene la obligación de recibirles cualquier billete roto que tengan, porque ese billete el Banco de México lo retira. Bueno, entonces, después vemos bien qué es el Banco de México, pero en términos generales, el Banco de México también se conoce como Banxico. Y el Banco de México no es un banco como Bancomer. O sea, no quiere decir que ustedes vayan a poder ir a abrir una cuenta, nada de eso. El Banco de México es el rector del sistema financiero en el país. Ese es el Banco de México. También se le llama Banxico con X. Por si lo leen en el periódico de las noticias, se sabe que el Banco de México o Banxico es el que pone reglas del funcionamiento financiero del país. Es el que sube o baja tasas de interés, es el que regula los bancos. Todo eso es el Banco de México. Bueno, y después tenemos las finanzas públicas, que en este ejemplo sería Hacienda, y el SAT, que es el SAT
es el recaudador de impuestos y Hacienda es el que lo distribuye, el dinero, hacia las diferentes dependencias para que sigan funcionando. ¿Sí está claro? Entonces, el SAT es el sistema tributario. Se llama Sistema de Administración Tributaria. Es el que cobra los impuestos. Y Hacienda es el que reparte el dinero para su uso en el país. Y después tenemos la teoría de las relaciones internacionales, pues, son las importaciones y las exportaciones, las relaciones comerciales que tenemos con otros países, importaciones y exportaciones. Acuérdense que nosotros tenemos en promedio del 80 al 90% de nuestro intercambio comercial es con Estados Unidos. Con China sí tenemos, bueno, apenas con este gobierno empezaron a haber más movimiento con China. En el gobierno pasado, en el tren de Toluca, los trenes que llegaron son chinos también. Los trenes que llegaron para la vía México-Toluca. Y pues han seguido, ahorita les había dicho que los trolebuses y los camiones eléctricos también son chinos. Entonces, ahorita hay como que está un poquito más la relación con otros países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando algún país latinoamericano o México no se alineaba a sus exigencias, pues los tenía de la mano porque todo lo comercial era con ellos. Entonces, una forma de evitar eso es hacer comercio también con otros países desarrollados como China. Y teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo es todo lo que se tiene que hacer para desarrollar el país. No se les olvide, la base principal cuando un país se está desarrollando es cuando crecen los empleos. Y los empleos, ¿cuál es la única manera de que haya empleos? ¿Cuál crees, Erika, que la forma de que haya empleos? O sea, ¿quién origina los empleos? Hay dos formas de originar los empleos principales. Erika Asensio, ¿cuál crees? Era generando, bueno, era O sea, ¿quién genera los empleos en un país? Principalmente. los, Las, las las, empresas, pues claro, las empresas es una, y el otro, el ¿quién es gobierno. el gobierno? Correcto, correcto. Bueno, no, a veces nos vamos con la finta porque pensamos que esas grandes empresas son las que dan empleo a México y no es tan real. Se considera que el 80% de las empresas en México, tal vez más del 80%, de las empresas en México son micro y pequeñas. Las grandes empresas solamente son el 10, el 15%. Lo único es que son muy grandes, como Coca-Cola, o como Alpura, o como Walmart. Pero el 90 del 85, casi el 90% de las empresas en México son micros y pequeñas empresas, que son realmente las que les dan el trabajo a la mayoría de los mexicanos. Si ustedes abren un consultorio veterinario o un hospital veterinario, una clínica veterinaria, están creando una microempresa o mediana empresa, dependiendo del tamaño. La mayoría de todos esos son microempresas. Después vemos cómo se clasifican las micros y las medianas empresas y las grandes. Los clasifican principalmente por el número de trabajadores. Se dice que hasta 10 trabajadores son microempresas. De 11 a 90 trabajadores son medianas. Y más de 100 trabajadores son grandes empresas. Pero eso lo vamos a ver bien después.
Bueno, entonces, después vimos, Doctor, perdón, dime, es que me pregunto, ¿el Banco de México entra en la categoría de teoría de la moneda, perdón? a ver, regresamos. Claro que sí, el Banco de México. La teoría de la moneda es el dinero circulante, es el dinero que se origina y el que circula. El Banco de México tiene esas dos propiedades, sacar dinero de circulación o meter dinero a circulación. Cuando veamos inflación, lo vamos a ver mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho dinero circulante, una de las lo que puede causar es inflación. Pero vamos a ver por qué se origina eso. Cualquier noticia que vean, cualquier periódico que abran, financiero o no financiero, siempre habla, siempre habla de la inflación, siempre, y del tipo de cambio. Esos son los valores que todos los días salen publicados en México. Acuérdense que el sistema financiero en México solo funciona de lunes a viernes. Solo funciona, sábado y domingo no funciona el sistema financiero. Si ustedes van a un supermercado y al banco del supermercado y hacen un depósito el sábado, ese depósito hace efectivo solo hasta el lunes, hasta que se abra el sistema financiero. Generalmente se abre a las 9 de la mañana. Si hacen un depósito el domingo, se hace efectivo el mismo hasta el lunes. Si hacen un depósito el lunes, creo que entre 9 y 1 o 2 de la tarde, se hace en efectivo ese mismo día. Pero si hacen un movimiento como después de las 3 o 4 de la tarde, antes de que cierren el banco, ya se hace efectivo el siguiente día, porque el sistema financiero ya no está funcionando. Por eso ustedes se han fijado que casi no hay periódicos sábado y domingo. La mayoría de los periódicos son de lunes a viernes. Entonces, el sistema financiero no funciona sábado y domingo, solo de lunes a, a viernes. Cuando hicieron el cambio del horario de verano, ¿se acuerdan que nos quitan 1 hora? Nos adelantan 1 hora. Cuando inició eso, la mayoría de la gente estaba molesta porque la teoría era de que ahorita tenemos el horario de verano, nos pasaron de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. ¿Cuál es el fundamento? Decían que por ahorrar luz, que tendríamos 1 hora más de luz, porque hay más luz hasta las 8 de la noche. Pero resulta que los que se levantan a las 6 o 5 de la mañana para entrar a trabajar a las 7, están en la oscuridad. Entonces decían, pues lo mismo que no gastan en la noche, lo gastan en la mañana. Entonces algunos analistas decían que eso no era verdad, que la realidad del cambio de horario era para unificar el sistema financiero de México con el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí hay cambio de horario de verano. Y supongamos, en Estados Unidos abrían la bolsa del sistema financiero a las 9, supongamos, y aquí era a las 8. Entonces, esa hora de diferencia a que entrara a funcionar el sistema financiero en México era cuando no le convenía a los inversionistas en México. Entonces, yo todavía no estoy seguro si eso sea tan real. Yo sí lo creo, pero porque sí se desfasan los horarios. En Estados Unidos sí hay horario de verano. Entonces, este horario de verano lo iguala con el horario de Estados Unidos. Entonces, ese fundamento yo creo que sí es correcto.
de que no era para favorecer a los ciudadanos, sino para favorecer a los inversionistas. Sin embargo, yo todavía tengo dudas por qué no lo han quitado. Si seguimos igual con el cambio del horario de verano y además todo lo que conlleva cambiar la hora, de todos los relojes públicos de internet, es todo al principio fue bastante complicado, ahorita ya se hace casi automático. Bueno, tenemos la política económica que tiene objetivos predeterminados, es el desarrollo. Yo voy a dictar órdenes o política económica para desarrollar el país. ¿Cuál sería una política económica para desarrollar el país? Ya les dije una ayer. ¿Cuál sería? A ver, Germán, ¿sí te recuerdas? O dime tú una política económica que tú creas que nos ayuda a desarrollar el país. Yo dije una ayer. No sabría decirle. No sabías. ¿Alguien sabe cuál sería una política económica que ayude al desarrollo del país? Creo que mencionó lo de bajar el interés para que haya más créditos y por ende más empleos. Claro, las tasas de interés. Si se toma la decisión de política económica de bajar las tasas, entonces va a haber inversionistas que tengan más acceso al crédito y puedan generar micro o pequeñas empresas. Y en el momento de generar micro y pequeñas empresas, generan fuentes de empleo y generan producción de bienes y servicios. Eso lo vamos a ver más adelante bien, cómo es el sistema. Otra forma de política económica es mantener el dólar. Mantener el dólar lo más bajo posible. Porque acuérdense que es tan importante, eso lo vamos a ver también más adelante, pero a ver, Jiménez Padilla, ¿por qué es tan importante tener el dólar a bajo precio? ¿Cuál sería tu aportación en eso? El dólar a bajo precio, pues Sí te has dado cuenta que todos los países luchan porque no se devalúe el peso, ¿no? Frente al dólar. sí. ¿Cuál sería uno de los propósitos? ¿O por qué? ¿Por qué eso ayudaría a mantener el dólar bajo? Ayudaría al desarrollo del país. Pues siento que todo lo de exportación, ¿no, profe? Buena Por importación. ahí va, pero no exportación, sino ¿qué? Importación. Exacto. Eso es. Careceríamos de pues sí, muchos bienes que recibimos del extranjero. No, pues necesitamos muchos insumos importados para producir en el campo. Sí, Yo dije exactamente. ayer ¿cuál es uno que no se produce en México y que se usa mucho en el campo para sembrar? Tractor. Los tractores. ¿Tractores? Pues sí. ¿Qué necesitas para comprar un tractor? Pues dólares. ¿Saben ustedes que si ustedes van con pesos a Estados Unidos, nadie se los recibe, ¿eh? Nadie. O sea, si llevan pesos, si quieren cambiar pesos en dólares en Estados Unidos, no se los reciben porque los pesos no valen nada fuera de México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar directamente desde aquí de México, y si no llevan dólares, pues los tarjetazos, pagar con tarjeta, y aquí en México se los aplican el tipo de cambio. Pero si ustedes llevan 100,000, 50,000 pesos y los quieren cambiar en Estados Unidos en dólares, no se los reciben. Tal vez en las fronteras sí, porque mucha gente va y viene, tal vez en la frontera sí, pero en el sistema no se los recibirían porque el peso fuera de México no vale nada. Entonces ahorita, el conservar el tipo de cambio es supongamos una empresa, un establo lechero que necesita un tractor, porque no nada más es comprar el tractor, también necesitamos el mantenimiento y las refacciones. Entonces, si se devalúa el dólar y es más caro, ¿qué va a pasar? Pues que las refacciones o el valor del tractor sube de precio.
y eso hace que puedan detener el desarrollo. ¿Sí, sí se entiende, jóvenes? Rodrigo, ¿sí está claro? ¿O estuvo enredado? No, sí, profe. Bueno, entonces el desarrollo económico, pues, a la vez nos da estabilidad económica. Estabilidad económica es que la mayoría tenga un ingreso para gastar, que tenga lo mínimo para comprar para sus necesidades mínimas primarias. Y la eficiencia distributiva, pues ya dijimos, es la repartición de la riqueza. Acuérdense que el problema con los periodos neoliberales fue que se había incremento del PIB, pero no había distribución de la riqueza. Entonces, no había bienestar. Entonces, ¿qué pasó? Que todo se concentró en un grupo de personas. Ustedes ya los han de conocer, pues es Claudio X González, todos esos que son extremadamente ricos, los dueños de las minas y todo, ¿por qué se hicieron ricos? Porque el Estado, el modelo neoliberal no viene de México, viene de Estados Unidos, ¿eh? De que el rector de la economía no debe ser el país, sino debe ser la iniciativa privada. O sea que el país solo debe de administrar. Esa es una fase es una escuela de la economía y quien debe producir y quien debe todo eso deben ser los privados. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Y todo se siguió con Latinoamérica, pues que todo lo que era del Estado se pasara a poder de los privados. Entonces, ustedes han oído todo el problema gravísimo que hay en el sistema de protección médica en Estados Unidos. Lo han leído cuando estuvo Obama, hubo ese problema gravísimo de que muchos norteamericanos no tenían acceso a la salud, y con la pandemia sucedió el mismo problema grave, que la mayoría son hospitales privados que no querían gastar en protección a la gente que no tenía ingresos, porque todo estaba privatizado. Ese es lo que resultó en México, en Colombia, en Chile. ¿Sí se acuerdan que apenas hace un año en Chile se pusieron toda la población, se salió a las calles, y se recuerdan que salió a las calles porque querían cambiar la constitución chilena? Y lo lograron. La constitución chilena ya entró en proceso de cambio para cambiar toda esta situación de que todas las empresas y todos los bienes del Estado quedaran en manos de los privados. ¿Y qué pasaba? Pues que los privados se hacían ricos y ricos y ricos, y la población se hacía más pobre y más pobre y más pobre. Un ejemplo de por qué se hacía la población más pobre y más pobre, pues eran los salarios. Los salarios tan bajos que toda la vida el gobierno tenía un comité que se llamaba el Comité de Salarios Mínimos, y estaba incluido los empresarios, el gobierno y la Secretaría de Economía. Entonces ellos decidían cuál era el salario, y el salario siempre fue bajísimo. Y súmenle todavía al famoso benchmarking, que oyeron, ¿no? Del problema del famoso benchmarking. Muchos de sus familiares posiblemente trabajaban ahí. ¿Qué era el benchmarking? Que se hizo tan escandaloso porque era una explotación terrible, terrible de los trabajadores. ¿Alguien sabe a qué se refería el benchmarking? ¿Alguien sabe? Y salió en todas las noticias.
nadie escuchó lo del famoso benchmarking, lo que pasaba es que una empresa grande contrataba a los trabajadores, pero no los contrataba directo. Era una triangulación. Crearon empresas donde no te contrataba, pero te mandaba a trabajar a otra. Entonces, en realidad, en la empresa donde trabajaban, no tenían ningún derecho, no tenían ni servicio médico, no tenían ni aguinaldos, no tenían nada más que el salario. Y lo que hacían estas empresas era contratarlos en enero y en noviembre los despedían. Y los volvían a recontratar al otro año en enero. ¿Cuál era el objetivo? Pues no pagarles aguinaldo, de las compensaciones de fin de año no se las pagaban. Y así se la pasaron 30, bueno, no 30, desde que crearon el famoso benchmarking, así se vivían los trabajadores. Entonces, eso ya lo eliminaron, porque era una explotación de los trabajadores. Ahora la obligación de las empresas es contratar directamente a los trabajadores y pagarles todas las prestaciones de ley, que es servicio médico, aguinaldos y vacaciones. Eso se oyó en todos lados, en todas las noticias se oyó el famoso benchmarking. Bueno, si lo llegan a leer, pues ya lo comentan aquí. Y tenemos los instrumentos cambiarios, ya dijimos, del dólar y estábamos aquí, eficiencia distributiva. Los instrumentos fiscales, ya dijimos, monetarios, etcétera. Bueno, ¿hasta aquí no tienen ninguna pregunta o duda? No. No. Bueno, entonces vamos a ver, esto no lo van a copiar, van a copiar este. Ah, no, pero este sí. ¿Este ya lo copiaron o no? Ya, profe. Ya. Bueno, Sí. entonces vamos a ver este no lo van a copiar, nada más lo vamos a ver. Estas son la interrelación de los tres problemas económicos fundamentales. Las tres preguntas básicas que se hace un país desde el punto de vista económico es qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Cuando juntamos estas tres preguntas es lo que forma el sistema económico de un país. Entonces dice qué y cuánto producir, dice adopción de opciones que satisfagan plenamente las necesidades colectivas. Cómo producir, combinación eficiente y óptima aplicación de los recursos. Y para quién producir, correcta distribución de la producción obtenida para alcanzar la justicia retributiva. Bueno, esto mismo lo vamos a ver acá. Solución de los problemas económicos fundamentales. La primera pregunta es, problemas económicos. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cuál es el nivel de referencia? Es el económico. Y el esquema de solución es la adopción de opciones lógicas que satisfagan plenamente las necesidades y los deseos de la colectividad. Supone el alcance de los niveles de producción. ¿Cómo producir? Es un nivel de tecnología. La tecnología para la producción. Dice obtención de eficiencia productiva supone eficiente combinación óptima, eficiente combinación, óptima ubicación de los recursos y maximización de los niveles de producción para la plena movilización de los factores disponibles. Y la siguiente es para quién producir. Es social porque estamos hablando de la sociedad, ahí están integrados todos los consumidores. Y es la obtención de eficiencia distributiva. Supone que se alcanzan los niveles de bienestar individual y social. Entonces, la decisión de qué y cuánto producir es una decisión económica, la decisión de cómo producir es tecnológica y para quién producir es una decisión social.
porque vamos a producir para la sociedad, para los diferentes tipos de sociedades que tenemos, que hay en los países. Cópienlo y si tienen alguna duda, la pueden preguntar. Doctor, entonces el otro esquema es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Esta parte, en los dos primeros cuadros es lo mismo. Bueno, pero aquí ya está incluido todo y está más entendible esto. Pero a ver, permítanme, no se les olvide que cuando juntamos estas tres, en esta combinación de este conjunto, es lo que se forma el sistema económico. Sería el sistema económico. Sí, Saúl, es el outsourcing. La palabra correcta es el outsourcing. Sí, yo dije la palabra incorrecta. A lo que me refiero es al outsourcing. El benchmarking es otra cosa del mercado, eso lo vemos después. Pero sí es el outsourcing, Saúl. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces sí lo habías oído, ¿verdad? Sí, sigue siendo muy común en la industria farmacéutica, de hecho. Prácticamente todas las farmacéuticas utilizan lo que les llaman CROs, que son compañías que contratan, por ejemplo, a los monitores clínicos y con ellos pues se maneja pues por aparte. Ya los monitores no Exacto, los contrata directamente la empresa. exacto. Y la empresa no les da todos los derechos. Derechos sí, pero se cortan algunos beneficios que se otorgan cuando está uno contratado directamente a la empresa. ¿Sí? Pero pues técnicamente tienen que tener pues por lo menos todas las prestaciones de ley. A veces se les da un poquito más, a veces un poco menos, depende mucho de la CRO. Sí. Pero tú estás hablando de un nivel alto. Y yo a lo que me refiero es a los niveles bajos, como los trabajadores, los obreros. Pero lo que dices también está correcto. A este nivel alto de los CEOs, sí les dan derechos, pero no no completos. Les dan una parte de derechos. Bueno, Ok, gracias, doctor. sí está bien. ¿Ya acabaron de copiar? Ya. Ya, doctor. Bueno, a ver, póngame primero atención. Aquí, estos son los factores de la producción y estos son los beneficios. Aquí se pueden confundir porque son los mismos. Entonces, vamos primero con los factores de la producción. Los factores clásicos de la economía es tierra, trabajo y capital. ¿Por qué la tierra es el principal factor de la economía? Porque de ahí viene todo. De ahí viene todo. Todo lo que consumimos nosotros de alimentos viene de la tierra. Todo lo que consumen los animales viene de la tierra. La gasolina, el petróleo, los minerales vienen de la tierra. Entonces, la tierra es la base de la economía. Ponme atención, Sarín. Por estar escribiendo no me pelas. Mejor entiéndalo ahorita y ahorita lo escribes sin mayor problema. Entonces, todo viene de la tierra. Entonces, ¿qué es la tierra? Son los recursos naturales que se cultivan para producir bienes de consumo. Nada más piensen, ¿qué pasa cuando por el mal manejo de las tierras, empiezan cuando se secan, ¿cómo se llama? Como si fueran desierto, ¿cómo se dice?
Erosión. se empiezan a erosionar y se convierten en infértiles. O sea, muchos de los desiertos se han creado por el mal manejo de las tierras, porque cuando empiezan a talar árboles y empiezan a usar incorrectamente el uso de la tierra, pues empiezan a erosionar y entre menos árboles, pues cae menos lluvia. Imagínense, a medida que haya más tierra erosionada, inservible para el cultivo, imagínense el impacto para la economía de un país, porque todo viene de la tierra. ¿Sí me están comprendiendo eso, jóvenes? Todo viene de la tierra, todo. Principalmente todos los alimentos vienen de la tierra. Si el porcentaje de tierra erosionada va en aumento, pues el riesgo de la economía es alto. Porque si hay más tierras erosionadas, pues hay menos espacio para cultivar alimentos. Y no nada más para nosotros, también para los animales. Bueno, entonces la tierra son los recursos naturales que se cultivan para producir bienes de consumo. El trabajo es el desgaste físico y mental de los individuos que se incorporan al proceso productivo. El capital son todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, como maquinaria, equipo, mobiliario, edificios e instalaciones. Ahorita les explico qué significa eso. Pero, un momentito. Después dice organización. Conjunto de actividades encaminadas a la dirección, sistematización y conducción del proceso productivo y tecnología. Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de conocimiento científico. Estos dos últimos se le agregaron. Antiguamente, el factor de la producción era tierra, trabajo y capital. Una vez Aristegui, hace varios años, estaba platicando con un premio Nobel de Economía. Entonces le preguntó, ¿qué tiene que hacer México para que salgamos de la situación que tenemos económica? Y lo que le contestó fue que México tiene que producir maquinaria para producir maquinaria. Sí, captan o no. Producir, es esto, lo que dice el capital. Esta es la respuesta. ¿Sí se entendió qué significa producir maquinaria para producir maquinaria? Sí. A ver, ¿qué sería? Tú misma. Pues tener como las herramientas para no tener que estar, no sé, recurriendo a comprar las maquinarias en otros lados, en otros países. Sí, pues es el ejemplo más clásico, pues son las armadoras de coches, que la mayoría son gringas o japonesas. Vienen, instalan maquinaria y cuando ya está instalada la maquinaria, en esa maquinaria crean máquinas, como los automóviles. Entonces, se refiere a que necesitamos una infraestructura de maquinaria para producir tractores, para producir ordeñadoras mecánicas, para producir incubadoras, para producir plantas de alimento o revolvedoras. ¿Ya está comprendido entonces? Es esto, es exactamente el capital. Son todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, como la maquinaria, equipo mobiliario, etcétera. Sí, Doctor, dime. ¿y por qué no se invierte en eso? Uy, es todo un problema. Miren, tan grave fue que del periodo neoliberal
quitaron todo lo que se producía en México porque ellos decían que era más barato no importarlo que producirlo en México. Entonces, ¿qué hicieron? Pues casi acaban con Pemex. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicieron? Pues casi acaban con Pemex, ¿cómo se llaman? Las refinerías para producir gasolina prácticamente las dejaron inservibles. ¿Y qué hicieron ellos, los empresarios? Se repartieron las importaciones de la gasolina. Entonces ellos pusieron sus negocios de importación de gasolina. ¿De dónde traían la gasolina? Pues de Estados Unidos. La compraban y la revendían aquí en México a precios mucho mayores. Ese era el negocio de los. Por eso su finalidad era desaparecer Pemex y desaparecer las refinerías, para que se les quedara a ellos el negocio de la importación de la gasolina, porque según ellos decían que era más barato importar que estar produciendo en México. Y el ejemplo más claro de todo eso fue con el gas. Hace un año, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo si fue hace un año o fue este año. ¿Se acuerdan que hubo no, fue al principio de este año? Y lo mismo que hicieron con la gasolina, lo hicieron con el gas. El gas lo estaban importando y distribuyendo en México. Un ejemplo, pues es toda la Ciudad de México. Esta empresa que distribuye el gas natural, ¿cómo se llama? La que reparte el gas natural son empresarios que importan el gas y lo distribuyen en México, en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades. ¿Qué pasó? Salió en todas las noticias. ¿Qué pasó en Texas? Pues les cayó nevada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nunca había pasado, no había pasado, pero les cayó nevadas en un estado donde siempre hay mucho calor? No me acuerdo si fue en enero o en febrero, les cayeron nevadas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Requerían grandes cantidades ¿de qué? De gas para no morirse de frío. Entonces, ¿qué hizo Texas? Porque Texas es el principal productor de gas y los empresarios importaban el gas de Texas. Entonces, ¿qué dijo Texas? Pues que el gas que tenían lo estaban utilizando para sus habitantes de Texas y no les estaba distribuyendo gas a los importadores de México. ¿Y qué pasó? Pues todo el norte del país se quedó sin gas. ¿Sí recuerdan o no? Salió en todas las noticias. Entonces todo y a los empresarios pues les valía, pues ellos ya, como ya no podían importar el gas, no estaban surtiendo el gas a los países del norte, a los estados del norte. ¿Y a quién le echaron la culpa? ¿Quién tuvo que solucionar el problema? Pues el gobierno. Y lo mismo está sucediendo con la energía, ¿eh? Lo mismo estaba sucediendo. ¿Se acuerdan que querían desaparecer también ¿cómo se llama? La Comisión Federal de Electricidad, porque ellos, según estaban produciendo energías limpias. Y eso es de todo mundo, ¿eh? Yo no lo estoy inventando, todo el mundo, en todas las noticias salió de que según ellos estaban defendiendo las energías limpias, pero ¿cuál era el problema? Que es una energía mucho más cara que las otras energías. ¿A qué le llaman energías limpias? ¿Sí lo saben? Pues no sé si lo maneje igual que energías renovables o es Sí, un es concepto parecido. diferente. No, es parecido. Ok. Pues en sí son todo un grupo de energías que no dependen de el uso de recursos no renovables. Bueno, al menos no directamente, ¿no? Sí, Por ejemplo, la quema. Sí, no depende del gas ni del petróleo, correcto. Sí, directamente no, porque también en el proceso de manufactura se ven algunos
pues Pero en general, conflictos, ¿no? Pero ¿cuáles en, son las en que... general, digamos que implica la nuclear, la solar, geotérmica, eólica, Sí, sí, hidrotérmica también. pero básicamente la que estaban produciendo aquí estos empresarios es la eólica, la que es por hélices. Le llaman campos, ¿cómo le llaman campos? No me acuerdo, tienen un nombre especial, campos no sé qué, donde hay puras hélices, no sé si les ha tocado pasar, y son postes con hélices. ¿Cuál es el fundamento? Pues que el aire da vueltas y abajo hay una turbina que genera energía. Simplemente es ese el fundamento. No es tan altamente tecnológico. Pero ¿cuál es el problema grave de estas energías eólicas que es con el aire? Pues que cuando no había viento, no había producción de energía. No hay producción de energía. Solamente hay producción de energía cuando hay viento. ¿Y qué hicieron con las presas? Pues las empezaron a cerrar para quedarse ellos con todo el mercado de la luz. Pero ¿qué pasa entonces? Que como no producían la suficiente energía, le empezaron a importar y a un precios muy altos. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Porque la energía que producen las presas también son energías limpias. ¿Cuál es el fundamento de una presa? La presa es un muro en el cual el muro tiene unas turbinas, lo mismo que dan vueltas, producen energía. ¿Quién hace que den vuelta estas turbinas? Pues el agua. Entonces el agua se junta en una presa y se abren para que vaya pasando el agua y vaya moviendo las turbinas. Esa es una energía también limpia. Y no nada más tiene ese beneficio. La presa también es un acúmulo de agua que sirve para el cultivo y que sirve para beber. Entonces tiene dos beneficios ecológicos. Es producción de energía limpia y además es una fuente de recolección de agua, de lluvia. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para solventar la falta de energía y de gas? La de energía, pues es echar a andar todas las presas que estaban paradas para generar energía, que también es energía limpia. Las que dijo, las que sí son contaminantes, hay supongamos, una planta que también la iniciativa privada puso en Morelos, ¿se acuerdan? En Morelos que estaba parada porque requiere gas natural para que funcione la producción de energía. Entonces estuvo parado, no me acuerdo si empezó con Calderón, pero estuvo parada porque los habitantes no querían que pasara un ducto de gas por sus tierras. Entonces, esas las construyeron también los inversionistas. Son plantas generadoras de energía, pero estas se mueven con gas natural. Bueno, hasta aquí no tienen ninguna pregunta de lo que son los factores de la producción, jóvenes. Bueno, entonces vamos ahora con los beneficios de los factores de la producción. La tierra nos da una renta, el trabajo nos da los salarios, el capital o la maquinaria nos da intereses, las organizaciones nos da franquicias y la tecnología, el beneficio pueden ser las patentes. ¿Qué son las patentes? Todo el mundo ha leído con un producto que dice patente número tal. ¿Qué sería una patente? Alguien que sepa. Pues según entiendo son los registros de la propiedad intelectual. Sí, eso es para bueno, sí, porque también incluye a las obras de arte, los libros y todo eso. Pero en tecnología es la protección que tiene un fabricante de lo que invirtió para crear una maquinaria nueva o un instrumento nuevo.
Entonces, estoy hablando aquí en México, ¿eh? Vamos a suponer un laboratorio crea una nueva vacuna y esta vacuna no existe en ningún otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el laboratorio invirtió dinero para crear esa vacuna y el gobierno le protege con una patente para que nadie la pueda utilizar, mientras ellos les da un plazo para que ellos puedan recuperar la inversión de la vacuna. Entonces crean una vacuna, la comercializan, la venden y tienen un periodo para que ellos recuperen la inversión. Esas son las patentes. No son eternas, ¿eh? Son nada más por un periodo de protección que le da el gobierno para que otra persona no pueda replicar el invento que hicieron. ¿Sí está claro o no? Las franquicias, pues ya todos sabemos, ¿no? ¿Cuál es la franquicia más a nivel mundial, más conocida? ¿Cuál es? Y que además es de peso. McDonald's. McDonald's. La Coca-Cola también es una franquicia, ¿eh? O sea, aquí Coca-Cola, la franquicia la tiene FEMSA, que son los de Monterrey, pero no son dueños de Coca-Cola, son dueños de la franquicia de Coca-Cola. Las franquicias a nivel mundial, bueno, a nivel mundial son franquicias. Entonces, si ustedes crean un modelo de negocio muy exitoso y no quieren ustedes crear más empresas, entonces ustedes venden su modelo. Eso lo vamos a ver en un trabajo. En los trabajos va a incluir las franquicias porque es muy interesante. Ahorita, ¿cuál es la nueva tienda de mascotas? ¿Cómo se llama? Petco. Petco, son franquicias. ¿Cómo se llama la anterior? La que era muy famosa, pero empezó a decaer porque le cacharon Mascotas. Eso todavía tengo la duda, si es realmente o no una franquicia. Creo que sí, ¿eh? Pero lo que sí es seguro es que Petco son franquicias. Si ustedes tienen una cantidad de dinero y quieren poner un Petco, pues compran todo el modelo y les venden todo el modelo. Por eso es muy interesante ver qué es realmente una franquicia y cómo se adquiere y cómo se maneja una franquicia. Bueno, hay un ejemplo de comida mexicana muy exitosa, ¿eh? Y que apenas se está expandiendo. Yo creo que no son franquicias. ¿Cuál es? Que miren, tiene una gran variedad de comida mexicana. ¿Y ¿La casa de Toño? Claro, claro que sí. Pero ¿cuál es su gran éxito? Que los precios son muy cómodos. O sea, no tienen esos grandes precios, son precios realmente muy justos para la clase media y media baja. Y además es una comida que a todos nos gusta. A donde vayan, a cualquiera que vayan, siempre hay cola, ¿o no? ¿Se han ido algunos? Sí, siempre están llenos. Siempre hay cola. Y apenas se están extendiendo, ¿eh? Al sur tiene poquito que abrieron uno aquí donde está la glorieta de Huipulco, sobre Calzada de Tlalpan, en la zona de hospitales abrieron uno. Aquí en Gran Sur apenas abrieron otro y siempre está lleno. El clásico que está ahí sobre viaducto y en viaducto en Cuauhtémoc, ustedes pasan en el coche y está la cola prácticamente a todas horas. Es un exitazo. Entonces, ¿qué pueden hacer los dueños de la idea? Tienen dos opciones. O ellos ir invirtiendo en nuevas sucursales o vender su modelo de negocio en franquicia. Entonces, Disculpe,
Dime, En dime. ese sentido, ¿qué es lo que convendría más, una sucursal o una franquicia? Precisamente esos son las evaluaciones económicas. Es exactamente lo que tienes que evaluar. Yo, como dueño del negocio, tengo que evaluar qué me conviene más. El, 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 el yo al invertirle o vender los modelos. Vamos a suponer que yo no tenga dinero ya no tenga el suficiente dinero para seguir abriendo sucursales, pero quiero mantener mi marca. Entonces lo que hago es vender el modelo. O la otra opción, yo sigo siendo uno de los dueños, pero lo que puedo hacer es buscar socios para seguir expandiendo el negocio. O sea, yo ya no voy a ser el 100% dueño, pero sí de un porcentaje. Acuérdense que para tener el control de la empresa, yo debo de tener el 51% de las acciones de la empresa. Si yo soy el dueño de estos restaurantes de Casa de Toño y yo quiero seguir controlando el negocio, pero necesito inversionistas, entonces yo solamente voy a vender el 49% del negocio. ¿Qué quiere decir? Que voy a aceptar socios, pero hasta el 49% para yo seguir teniendo el control. Así lo dice la ley, ¿eh? Si yo vendo el 50%, entonces yo ya no tengo el control, ya lo tenemos entre los dos. Si yo vendo el 51%, entonces yo pierdo el control. Lo tiene la gente que adquiere el 51% de las acciones de la empresa. Pero si no han ido, vayan, porque es impresionante el modelo de negocio, muy exitoso y muy actual, porque Casa de Toño, yo creo que ni 5 años tiene, o sí, tendrá 5, bueno, tal vez no más de 10 años tiene, de que empezó Casa de Toño. Y empezó en un restaurante en Azcapotzalco, ¿eh? Y hay algunas sucursales que las abren las 24 horas del día. La que está en la Colonia Juárez, en la zona rosa, está abierta 24 horas del día. Además, ya abrieron otra, a 2 calles de ahí, ya abrieron otra por tanta demanda que tiene. Es impresionante ver el modelo de negocio, el sistema de producción. ¿Quién me dijo que ya los conocía? ¿Quién dijo? Yo sí he ido. Sí, ha sido. ¿A cuál ha sido? La que está en Plaza Patriotismo por el Metro Patriotismo. Sí, acá en Miscuac, ¿no? Ajá, por ahí cerca. Si te fijas cómo es el modelo de producción, es rapidísimo. Sí, te atienden bien rápido y el pozole está bien bueno. Claro, y además el pozole ahorita ya me dio hambre, pues ya se me antojó, pero el pozole es muy rico. Tiene como el estilo casero. He comido el pozole, he comido pozole en las otras, ¿cómo se llaman las otras? Pozzoscali. Y Pozzoscali. nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Además, Pozzoscali también son franquicias. Y yo nunca he visto en un Pozzoscali cola para entrar. Nunca. De hecho, ahí enfrente de Galerías Cuapa hay un Pozzolcali y al lado tiene una casa de Toño. Exacto, y exacto. creo que ese Pozzolcali ya lo quitaron porque estaba totalmente vacío. Sí, exacto. Pero es muy importante que vayan y vean cómo es el sistema. ¿Por qué los atienden tan rápido? Porque quieren que se vayan rápido. Entonces ahí es muy difícil hacer sobremesa o sea, que ya acaben de comer, prendan su cigarrito, tomen su café, es muy difícil. Apenas acabas, te traen tu cuenta, antes de que acabes. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente afuera esperando. Es un exitoso modelo de negocio. Exitosísimo. Y vayan
y véanlo, cómo es el modelo. A mí me impresionó, porque ni VIPs, ni ¿cómo se llama? Ni ¿cómo se llama? Ni stocks tienen ese sistema tan rápido y tan eficiente. Bueno, entonces ya no tienen ninguna pregunta. Fíjense, a la suma de la totalidad de estos ingresos, o sea, de la renta de la tierra, de los salarios que adquieren los trabajadores, de los intereses que obtengo por la maquinaria, de lo que obtengo al vender las franquicias y lo que obtengo por las patentes, lo sumamos y es lo que se llama ingreso nacional del país. Ese es el Doctor, ingreso. Dime. perdón, en intereses de la maquinaria no entiendo muy bien. ¿Sería que, por ejemplo, lo que le cobra una empresa a Sí, la otra empresa por prestarle su maquinaria, por ejemplo, para crear no, medicamentos? no, lo que tú generas de riqueza por utilizarla. Mira, vamos a suponer, tú tienes un tractor. El tractor te cuesta 300,000 pesos. Cuando tú utilizas el tractor y ayudas a la producción de leche, tú estás creando riqueza con el tractor. Los intereses, no es tanto la palabra correcta porque no estamos pensando en intereses del banco, sino como las ganancias por utilizar el tractor. ¿Sí me comprendiste? No entiendo muy bien. O sea, ¿eso no sería más que nada con el producto? Sí, o sea, lo que estamos diciendo es que si tú, si tú generas maquinaria y, a ver, vamos por dos lados. Tú pones una planta de producción de tractores. Entonces, tú inviertes para poner esas máquinas para la producción de tractores. Cuando tú produces los tractores y los vendes, ya estás, ya estás obteniendo beneficios por haber invertido en esa maquinaria. Eso se refiere un poco a lo que le llaman intereses, que son las ganancias por haber invertido tú al haber puesto toda una maquinaria para producir tractores. Bueno, tal vez Ok. a medida que avancemos lo vas a entender mejor, pero ahorita la idea más o menos te quedó, ¿o no? Es como, por ejemplo, la ganancia que obtienes por producir leche, o solo aplica en Sí, maquinaria. sí, pero esta Ok, se refiere al capital, solo a la maquinaria. no al producto final. No, solo la maquinaria, solo la maquinaria. No estamos hablando, o sea, tú vas a obtener beneficios al usar un tractor en una empresa. ¿Por qué? Porque si tú con el tractor surcas la tierra y siembras, pones granos y siembras y sale la cosecha, parte de esa cosecha se va a pagar el tractor. Ok, Otro ejemplo, los tractores también se usan en los establos para recoger excremento. Si los han visto, ¿no? Entonces, el recoger excremento con el tractor, ¿qué estás haciendo? Pues estás utilizando menos mano de obra. Recoges mucho más tractor, más estiércol con el tractor que poniendo mucha gente a recogerlo. Entonces, ¿cómo recuperas esa inversión de ese tractor? Pues teniendo menos mano de obra. Más o ok, menos, más o ok, menos. sí, sí, ese ejemplo me queda más claro, gracias. De todos modos, a medida que avancemos, tal vez vamos a entender más cosas. Bueno, entonces ya tenemos aquí los beneficios. No se vayan a confundir, ¿eh? Una cosa son los factores y otra cosa son los beneficios de los factores. No se vayan a confundir porque esto es pregunta del primer examen, ¿eh? Ya saben que esta pregunta es de chaleco en el primer examen. Los beneficios y los factores de la producción. Doctor, perdón, una pregunta. ¿Los Escuchamos. factores de la producción también se pueden conocer como recursos productivos?
¿O son cosas diferentes? No, 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 son recursos. Son recursos. Cuando veamos costos de producción, los factores de la producción pueden ser insumos. O sea, si tú vas a producir grano o alfalfa o soya, pues un factor de la producción pues es la tierra. Dentro de los costos, pues es un insumo para la producción. Porque si no tienes tierra, ¿cómo vas a producir alfalfa? Pues ni modo que en macetas. Entonces sí, un sinónimo de factores de la producción son los insumos que vimos en la primera clase, bueno, ayer. ¿Sí está contestado? Ok, sí, creo que sí. Bueno, ahora sí cópienlos, por favor. Y no se les olvide que son de examen, ¿eh?